Entonces, otra vez. ¿Te apago, doctor? No, estamos bien, sí, gracias. Entonces, ¿cuál sería la idea? Otra vez, generar un par de preguntas, no una serie de 10 preguntas, para entrevistar a alguien del otro lado, no más allá de 10 minutos, y ver si hay alguna información que podríamos considerar relevante. Entonces aquí la idea sería, bueno, es profundizar en el conocimiento de los usuarios. Entonces aquí la idea es cuáles son esas preguntas. Podemos partir de aquí o podrían considerar cualquier otro conjunto de preguntas. La idea es que pudiéramos conocer más acerca de qué es lo que pasa en el usuario. Entonces vamos a tomarnos que sea 5 minutos para colocar las preguntas y a partir de ahí pero estas podrían, o sea, esto es que vaya dirigido al usuario, no sea centrado al usuario, como dicen, o sea, no es pensando en las funciones, no. Es para conocimiento del usuario en el contexto de, obviamente, de tu aplicación. O sea, porque, o sea, no es para preguntarle cómo quieres hacer esta funcionalidad. No, sino es para conocer como que su ambiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que fuera algo tipo, que voy a hacer algo como Uber. Entonces, una podría ser de qué manera pides un taxi. Sí, claro, actualmente. Entonces, preocupándote por él, ¿no? No es una cuestión de preocupación, pero es una cuestión de conocer, ¿no? Cómo hace esas tareas. Y eventualmente parte de podrías identificar ciertos aspectos que tú los podrías mostrar en la expresión, porque resultaría de forma más natural. Porque algunas de las que se me han ocurrido, o sea, se las puedo preguntar a él, obviamente voy a tener mi respuesta, pero mi solución iría, ¿cómo diré? Serían las funcionalidades que ya tenemos definidas, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del taxi. Pero es que la funcionalidad no te define cómo te... No, sí, pero por ejemplo, si en el taxi yo le preguntara de qué manera pides un taxi ahorita. Pues hablo por teléfono al número de la compañía. Entonces yo puedo pensar con la funcionalidad, pues yo diría, pues mira, yo te voy a ofrecer una que la pidas por tu celular. ¿O qué tipo de información te gustaría ver? O sea, como que la funcionalidad es lo que completa. Es un punto completa. Te puede dar indicios de otra pregunta cómo podría ser, ¿qué información te gustaría ver? Hay cosas que a lo mejor no puedes explicar. No sé si es eso. Vamos a pensar Y dentro de esto. Como quisiera decir, ¿qué es lo que más te interesa en el caso? Como pensando en eso, ¿qué te motiva? Muy bien, entonces 5 minutos para las preguntas y hacemos el switch, ¿no? Todos del equipo vienen para acá a entrevistar. Bueno. ¿Sí llegaste? Las preguntas. ¿Qué es lo que más te interesa en el mundo? Obviamente con la cuestión de o sea, pues eso me decía, que podríamos hacer las preguntas, o sea, pensado por ejemplo, no sé, un ejemplo sería de qué manera puedes reportar algún incidente relacionado con los servicios públicos en tu ciudad, o sea, de qué manera lo reportas, o sea, conocer cómo lo hacen. ¿Qué vendría a ser? Oye, si es un accidente, si es un poste caído, ¿de qué manera reportas? Bueno, eso es lo que tú quieres conocer, ¿no? Pero yo digo, así, que de esa manera
que eso es lo que a eso tiene lugar, iría se aceptan dirigido. perros, sí, sí, hay que tener en Podría ser así. conscientes. ¿De qué manera? Se aceptan los créditos y son los colectivos y cosas así. Pero problemática relacionada con los servicios públicos. Sí, es discusión. Los pros y contras de filosofía. Problemática relacionada con los servicios públicos inclusivos. ¿Cómo? Los pros y contras de filosofía. O sea, de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué ventajas y desventajas identificas con esta? Con esta manera de Está bien, pues, por fotos. con este procedimiento. Sí, con este procedimiento. Como que es muy sencilla a nivel global. Sí, pero es que no podemos pensar. ¿En qué situaciones has visto Claro. los incidentes? O sea, para mí no se ve tan complejo porque es que entres de sitios. No, porque estás diciendo que son ya problemáticas relacionadas con los servicios públicos. No podrías decir que, no sé, Y está pagarías por algún un robo, no lo puedes decir de servicio público. Hay diferentes tipos de personas que viven en su carro, personas que viven en el transporte público, eso depende mucho de la funcionalidad. pagarías ¿Qué tipo de si me preguntan a mí para has visto este tipo de incidentes? ¿O qué tan seguido? Si la aplicación ¿Con qué frecuencia debe evitar tener que estar te encuentras? No, es que ese sería muy también o que tenga que estar averiguando muchos sitios y demás. más en particular como que muy de ocasiones, o sea que así como un día puede venir una turbonada y te bota todos los costos, o sea puede ser que tu día no pase nada, ¿no? O sea, no creo que también aplique que le preguntes con qué frecuencia o podrías decir, no, sí creo que sí, creo que puede ser porque ahí ya podrías verla si sería factible no hacerlo, ¿no? O sea, te convendría en una ciudad que cada rato tiene lluvias o deslaves y todo eso y ya sabes que sería bueno implementar esa solución, ¿no? Sí, implementar por ley lo que sea. Puedes ver con qué frecuencia ¿Y en qué situaciones, no? Porque, si viene en su carro, pues es mucho más difícil, más fácil que se pueda reportar el niño. Y lo que podríamos hacer es, ¿no? O qué tan posible sería, ¿no? que tú te ofrecieras a reportarlo, ¿no? Como dices, ajá. Porque si vas en el carro, o sea, te pararías en tu carro y lo harías, o te valdría y te vas. Creo que sí, estarías dispuesto a reportar alguno de esos problemas si tuvieras la oportunidad, ¿no? Algo así. ¿Qué tan dispuesto estarías a reportarlos? Muy bien. Entonces, con las preguntas que tengan ahora, vamos a aturar acá. Entonces, dividen el equipo. ¿Quiénes van a entrevistar de este lado? ¿Quiénes entrevistan y quiénes son entrevistados? Así es. ¿De qué manera entrevistar?
te enteras sobre los avances, ¿no? En las obras y servicios públicos. Dos se quedan y dos se van. O sea, más en obras pues sí, de preparación de servicios públicos o en obras, en los avances, cosas de atención, o sea, de atención a los servicios de reparación, atención a servicios enfocadas en la atención Pero es un principio a los servicios públicos. Bueno, teóricamente cada apartado tendría su propio cuestionario. Ya enfocaba eso de lo del sistema de reportes que decíamos, ¿no? Para que dicen, no, pues que tengo que hablar o no lo sé, y tengo que ver si avanzo o no. Pues aquí sería, mira, pues aquí ya lo tendrías, ¿no? Eso es a lo que me refería, que más o menos está algo enfocado a las funcionalidades. Ok. Ya ves. Ya está. ¿Quiénes van? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vamos y quiénes venimos de dónde? Ajá, ¿quiénes van? ¿Los que entrevistan o los que resuelven? Los que entrevistan van. Dos vengan por acá y dos se quedan ahí hasta que los entrevisten. ¿Los entienden? Yo he entrevistado a otro. Ajá, pues. Ajá, pues tu tía también. Bien. Para entrevistar. ¿Quiénes entrevistan allá? Ustedes deciden. Pues es que. Nosotros entrevistamos. Sí. Bernardo y Cristina van a entrevistar a Entonces nos vamos para Ustedes allá. entrevistan y nosotros somos entrevistados. A ver, nosotros vamos a ser entrevistados. No, van a entrevistar. Ah. ¿Quieres que te entrevisten? Es lo mismo. Es lo mismo, no pasa nada, no duele. Nadie pellizca a nadie. No, yo por eso Eso, es que sin cantar no duele más. Muy bien, acuérdense, no más de 10 minutos para poder avanzar. Ok. ¿Qué pasó? Si quieres. O 2 y 2. mañana. Hay veces por ejemplo, que no sé, al otro día de realizar que bloquees la aplicación y que eso te deje continuar hasta que tú hagas una. pero sería muy restrictivo, ¿no? No sé, ya sea bueno, pero te digo, esa sería, si lo quieres obligar de esa manera, ¿no? Pero te digo, como que sería mucho mejor si les dieras Ah, sí, como que de cuándo te controlas. pues no al restaurante, sino que a la aplicación, o sea, te la desinstalarían. Pero yo creo que podrías usar, como nos dijeron acá, ¿no? Que utilices una especie como de recompensas y de esa manera pudieras asegurar ¿Qué tan dispuesto estarías a reportar algún problema de ese tipo? que tú lo califiques y que ya automáticamente después de calificar, pues ya se sube. Se lista ya. Pero lo harías con más o menos más ganas. Oye, por favor, tenemos registrado que ayer subiste a tal lado. Estuvo bien. Y tú, ahora no. Y ya lo dejas, ¿no? Entonces creo que podrías así, o sea, de una manera de compartirlo, o sea, si yo fuera el cliente. O sea, ¿de qué manera te enteras de los avances que no hagas enfocada en atención a los servicios? Tener una buena o recibir opiniones de esa manera. Es decir, que, por ejemplo, la de la... Un 10% de descuento les ofrezco a todos los que lo califican. Bueno, en ocasiones porque yo no veo. En ocasiones porque Sí, hay manejas visita, ¿no? muchos incentivos. Ajá. pero la mayor parte de las veces lo enfoco ese día. ¿Qué dices? Que no pasa. ¿De qué manera lo compartirías? Creo que igual aquí es. Porque es la única manera, ¿no? Creo que es la única manera que. Sí, no, si no le das algo al cambio, no. Porque Ajá. Difícilmente lo suele lograr.
Es que es una Porque si no, es que como te llevas Ajá, a ajá, hacer una ajá, página, o puedes así, decir ¿no? en Twitter. No sé, un trozo de hielo, Bueno, no está sé ya, cómo. te No uso gustan los los hielo, problemas. pero no sé de qué manera hacen eso. Pero O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti a escribir una reseña? Muchas gracias. Pero son como esas personas que se registran en el Foursquare, estoy aquí, simplemente lo publican en las redes sociales, simplemente por el gusto de que vean que estoy allá. O sea, ya Pues es no, así no, como- no. Ajá, no, por supuesto. Digo, espero que no haya ofendido ¿Qué fue? con esto, pero es nada más por el gusto de ¿Listos? ¿Listo? Ok. Nada más como mera curiosidad. ¿Encontraron algo en las respuestas? ¿Encontraron algo que les haya parecido interesante? Bueno, yo con las respuestas que pudieron dar acá, sí, porque nosotros nos enfocamos más en ciertas cuestiones y demás, pero como usuario ya poniéndote del otro lado te hacen ver un panorama mucho más amplio de cómo se va a manejar, cómo se va a utilizar, qué va a ser práctico, no necesariamente, por ejemplo, lo que manejábamos, en calificar la experiencia y demás. Sí, cuando tú como programador dices, no, pues sería bueno que tuvieran una calificadora de experiencia y todo. Sin embargo, como usuario, la verdad es que difícilmente vas a entrar a una aplicación, vas a buscar el lugar y vas a calificar y vas a poner comentarios. Porque es pérdida de tiempo, no te interesa, no tienes ganas, entonces, sí, como que... O sea, y ese es un pequeño aspecto de... Por ejemplo, cambió la jerarquía en la... Sí, o sea, yo La prioridad, pudo haber cambiado la apreciación de la prioridad de cierta funcionalidad que se iba a ofrecer. exactamente, si no, en algún momento también ofrecimos, por ejemplo, reservas. Entonces nos decían lo mejor en vez de reservas, compras. O sea, sáltate la reserva, obviamente, dependiendo de lo que vas a ofrecer y demás, pero a veces no me interesa reservar, me interesa ya comprar de adquirir. ¿Tu caso? Sí, claro, vimos que sí estarían dispuestos a presentar un incidente, pero lo piensan cuando tienen que hacer una llamada al servicio público para reportarlo y se tardan demasiado en reportarlo. O sea, en lo que recibe la atención y a lo mejor estén un poco dispuestos a gastar su crédito. Sí, o sea, por ejemplo, aquí en nuestro caso, porque si estamos en la disposición y en la conciencia de hacerlo, pero así como nosotros estamos en la disposición y en la conciencia de reportar, habrá quien no le interese ni siquiera pasar el bache, pero llevo prisa y me sigo de frente. Entonces, sí, este tipo de aplicaciones sí son buenas, pero va a depender mucho de la cultura que tenga el usuario. ¿Qué tanto te conviene pararte 2 minutos, tomar una foto y enviarla? O a lo mejor no la envíes en ese momento, sino ya que llegas a donde tienes que ir, agarras en la mano. Pero aún así, si eres una persona que trae 20,000 cosas en la cabeza, tomaste la foto y luego se te olvida y ya no lo hiciste. Entonces los impactos en algún momento son diferentes, o sea, por el tipo de aplicación que estés manejando. Y yo siento, sí es bueno, el problema es hacer la conciencia de ellos. Que a veces eso es lo que cuesta más. Pero es que creo que en todos lados pasa eso, ¿no? O sea, pasa lo mismo, por ejemplo, con una aplicación de restaurantes. Sí. O sea, a mucha gente, pues por la cultura se le hace mucho más fácil llegar, le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿dónde se come bien? Ah, pues acá, aquí a la vuelta. Pero a lo mejor ese es el reto, ¿no? Ah, no, sí, es eso, es vender la idea, Sí, pues por Pero ejemplo, ¿cómo? El detalle es es que por ejemplo yo llegué ayer y ¿a dónde voy a comer, no? O sea, es muy fácil agarrar y quedarte en el hotel y comer, sí, pero si lo que quieres es conocer la comida del lugar, pues ¿a dónde, no? Pudi puso ahí algunas opciones, pero como que no se me hacían, entonces con 2 amigos que tengo que ya vinieron por acá, le digo, oye, ¿a dónde voy a comer? Ya me recomendaron ahí 2 restaurancitos, el otro a ver si voy al rato, pero esa es la circunstancia, ¿no? Hace 2 años invitamos a un maestro a Coatzacoalcos y le digo, oye, mira,
ya te reservamos en este hotel, vas a llegar tal día y a los 5 minutos, ¿por qué me mandas al peor hotel? Espérame, no es el peor hotel, o sea, no eres... No, pero es que si no me gusta, buscarme otro, que ya ganamos y empezamos a buscar otro, pero él traía esa visión, estaban remodelando el hotel, esa visión porque alguien comentó en una página de reservación de hoteles que era el peor hotel, el peor servicio, etcétera, etcétera. O sea, como bien dicen, cada quien habla de la fiesta depende de cómo le va. Entonces, esas son las ventajas o las desventajas de este tipo de aplicaciones. Porque yo, en las veces que me ha tocado viajar por estos eventos de turismo, esa es la situación. Y ahora, ¿a dónde voy a poner? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué hay que me ofrecen? Independientemente de que ellos hacen su labor y ponen ahí algunas sugerencias, pero pues, ¿qué más hay, no? Porque te quedas con que no es lo único que hay. Esa parte siempre ha sido muy interesante, ¿no? A mí que me ha tocado en algunas ocasiones decidir quedarme en algún lugar basado en los reviews de la gente, es muy interesante cuando empiezas realmente a leer por qué estuvieron decepcionados, ¿no? Y tiene que ver mucho con respecto a las expectativas, a tu nivel económico, ¿Sí? y muchas veces en el país en el que vives. Entonces, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Alguien pudo haberle dado un 7 a un hotel porque no había toallas limpias todos los días, ¿no? Pero eso no significa que el resto del hotel esté mal, ¿no? Esté mal, así es. O otro le dio 7 porque había mucho ruido en la calle. Y a lo mejor ese día era día de carnaval y era lógico que hubiera ruido. Entonces, ahí es interesante esa parte, ¿no? Pero bueno, aquí la intención, acuérdense que estamos haciendo la pequeñas actividades de forma muy informal, ¿no? Pero aquí la intención es que haya una planeación de cuestionarios, saber qué más necesitamos saber o qué me gustaría conocer acerca del usuario, ¿no? Tal vez no en este momento tan orientado hacia la funcionalidad que yo le podría proporcionar, sino que me oriente de un aspecto mucho más general, ¿no? Y eventualmente incorporarlo, ¿no? Depende del tiempo, dinero, cuánta gente tiene que hacer cosas. Voy a saltar todo esto. Igual como parte de los comentarios en el review, depende mucho porque, por ejemplo, en YouTube, o sea, igual, o sea, eso que dicen que la gente se toma el tiempo para hacer un comentario, por ejemplo, en los videos de YouTube hay miles de comentarios y como, o sea, también pueden haber miles de comentarios en una aplicación, por así decir. O sea, es muy como que dependiendo de la importancia que tenga la persona que... Pues es que lo que pasa es que efectivamente no es complicado hacer esa parte, pero hay un tipo de análisis desde el punto de vista computacional que se llama análisis sentimental. ¿Nunca lo he escuchado acerca de eso? ¿Análisis? Sentimental. Está basado en técnicas de análisis de texto, pero a nivel semántico, ¿no? Entonces, en la universidad donde estaba trabajando había uno de los investigadores que eran de los líderes en ese tipo de análisis. ¿Qué es lo que hacen básicamente? Cuando alguien quiere comprar, por ejemplo, un producto en Amazon y no estás completamente seguro de la calidad del producto, vas y checas los reviews, como en los hoteles o como cualquier otro. Entonces, en algunos productos sería inmensamente largo que te checaras todos los reviews. Por ejemplo, Amazon, ¿qué hace? Te saca los 5 más altos y los 5 más bajos. Pero a lo mejor no es suficiente, ¿no? A lo mejor son muy antiguos, a lo mejor son muy nuevos, pues hay mucha variación. Entonces básicamente lo que intenta hacer este tipo de análisis es recopilar todos los reviews, sintetizarse semánticamente, no sintácticamente. Entonces de tal forma que tú puedas con ese tipo de análisis decidir, ¿podría comprar este producto o no basado en los reviews? Y ese es un problema muy complejo, muy complejo, porque el análisis del lenguaje natural implica muchísimo, ¿no? O sea, puedo decir exactamente lo mismo en muchas formas distintas. Depende de quién lo diga,
Entonces, eso es algo que debes hacer. Por ahora lo están haciendo por idioma, por país. Pero bueno, por ahí va la idea. Bueno, entonces, parte de la intención es que empiece. Acuérdense, lo que estábamos tratando de revisar es diseño centrado en el usuario. ¿Cuál es el primer paso? Conocer al usuario, ¿no? Esta es una de las técnicas que podríamos utilizar. Hay muchísimas técnicas, ¿no? Por ahí en las diapositivas les coloco una referencia donde les indican cuestiones mucho más puntuales para generar la entrevista, una serie de guías para que ustedes puedan diseñar de mejor forma su cuestionario. Y una de las técnicas, no es la única, pero una de las técnicas que últimamente se empieza a utilizar más es una técnica de modelado que se llama personas. Les acabo de entregar 2 personas, ¿sí? Pero no, cuando hablo de personas no se refiere al individuo, ¿okay? Me estoy refiriendo a la técnica, así se llama, personas. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Es un modelado de usuarios. ¿Con qué? Pues con la información que nosotros empezamos a recabar. Y eventualmente, ¿qué incorporamos allá? Pues bueno, podemos incorporar un montón de elementos. Por ejemplo, aquí les doy ejemplos de toda la información que ustedes podrían incorporar. Todo esto está en las carpetas. Nada más se los estoy dando para que tengan una idea, ¿no? Entonces aquí básicamente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, uno es que podemos hacer perfiles de usuario, ¿ok? Un perfil de usuario podría ser en términos de toda esa serie de elementos demográficos, actitudes, habilidades, Pero esto sería como los, ¿cómo se le llama? Los focus group o los... Pues por ejemplo, podrías hacer un focus group y esa información trasladarla a este modelado. O sea, que buscas personas similares de la determinada edad, determinadas características para verificar la vida. Dependiendo qué es el tipo de información que quieres recopilar, es si eres un focus group, una entrevista, etnografía, depende mucho. Y también del dinero y tiempo que tengas. Porque sí cuesta y sobre todo tiempo. Bueno, entonces podemos empezar con cuestiones muy simples como perfiles de usuario, ¿no? Información demográfica, bla, bla, bla. Podemos hacer esta técnica de personas y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y podemos complementarla con escenarios, que básicamente un escenario es la descripción de cómo esta persona o este usuario estaría interactuando con el sistema. Entonces, en el caso de personas, básicamente la idea de personas, básicamente la idea es concretar muchos de los aspectos que estarían alrededor de ciertos tipos de usuarios. Entonces básicamente lo que hace personas que define, por ejemplo, cuál sería mi tipo de usuario principal, ¿no? Y mi tipo de usuario secundario, y de ahí podría tener otra serie de elementos, ¿no? ¿Eso en qué me ayuda? Esa es una descripción mucho más elaborada que un simple perfil de usuario, porque un perfil de usuario, por ejemplo, me daría información muy puntual, ¿no? Está en este rango de edad, tiene esta nacionalidad, sabe estos idiomas, ¿okay? Pero es información muy puntual. Y la idea de personas es que pudiéramos generar todo un contexto adicional alrededor de, ¿no? Y básicamente se enfoca en 3 elementos, ¿no? Por ejemplo, una descripción de cómo es este usuario, cómo es esta persona, ¿no? Por ejemplo, la persona principal. Y hay una descripción acerca de, ¿no? Obviamente aquí la intención es que esa descripción esté basada en la investigación que nosotros hicimos acerca del usuario. Consciente o inconscientemente, ¿no? La descripción
tiene que estar basada en la información que nosotros sabemos del usuario. Alguien considera que esta técnica podría ser bastante inútil porque lo que podría acabar es un perfil completamente que no corresponde a lo que debería ser el usuario principal. Pero la intención es esa, la intención es que la descripción esté basada en la información que conocemos. Y ahí es mucho más interesante porque eventualmente cuando queremos armar una descripción de algo y de repente nos damos cuenta, es que esta parte no la sé, ¿no? Pues a lo mejor sería interesante saber, bueno, esta pieza de información la necesito, no la necesito, qué tanto, o sea, me puedo dar cuenta de qué tanto puedo conocer al usuario, ¿no? Más allá de simplemente llenar una caja, una serie de cajas ahí, bueno, tengo toda esta información. Este es un ejercicio un poco más allá de un perfil, ¿no? Entonces, pero básicamente representa el modelado de usuarios, ¿no? Con una descripción mucho más completa. Y últimamente las empresas han estado utilizándolo de manera mucho más constante. Consideren que es mucho más completa que un simple perfil. Supongamos que afuera el perfil de usuario se queda con esta pieza de información, pero la persona incluye entonces toda una descripción acerca de cuáles son las motivaciones de este usuario, por qué, en dónde, cuáles son las características básicas de comportamiento, que son variables que no necesariamente las refleja un perfil, al menos no de manera mucho más descriptiva. Entonces, más allá de la discusión de la validez de esta metodología, o sea, yo les puedo entregar una serie de artículos donde muchas de las empresas reconocidas empiezan a utilizar ya esta metodología desde hace tiempo para identificar de manera mucho más puntual los tipos de usuarios que puede tener la aplicación. Es como lo que había dicho al principio, ¿no? Que tiene que ver también la psicología. ¿No? Pues de alguna forma lo que intentas es modelar parte de sus habilidades, parte de sus actitudes, parte de sus motivaciones. Entonces hay algo de eso en ese sentido, ¿no? Donde se extiende la representación de este tipo de usuario. Entonces, más quiero mostrarles rápido. Este es un ejemplo de persona. Por ahí les puedo colocar esta presentación. Aquí este video habla acerca de cuáles han sido los resultados que han tenido de utilizar persona, ¿no? Pero por ejemplo, este viene de un artículo sobre la idea de utilizar persona, ¿no? Y esta fue en una aplicación para IBM. Y este otro viene de un artículo de la revista de Forbes. Todos lo ubican, ¿verdad? Forbes. Sí. Entonces, habla acerca de cómo empresas como las que tienen ahí en la imagen han empezado a utilizar personas, ¿no? Y el beneficio en términos del costo de utilizar esta técnica de modelar. Es simplemente el modelado de usuarios, no hay más allá de eso. Entonces es un poquito acerca de tener un poco más de idea de la técnica.
hay, por ejemplo, actividades donde el equipo, entonces, con la información que ya tienen de los usuarios, una técnica con post-its así de simple, empiezan a modelar al usuario. Y básicamente la idea es esta, ¿no? Cuando hay dos formas de diseñar sistemas, ¿no? Un sistema donde no tomo en cuenta al usuario, que esa es la idea. O la otra es donde conozco quiénes podrían ser mis usuarios y dependiendo de eso es entonces cómo diseño. Eso es básicamente la idea detrás del proceso. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? O sea, en términos de lo que estarían generando, están especificando a un usuario, pero en realidad representa a un grupo de usuarios, ¿no? Lo importante aquí es en la parte de comportamientos y motivaciones, ¿no? Y la otra es que eventualmente ustedes también podrían modelar gente que no sería sus usuarios, porque tienen interés en particular para saber eso. Entonces eso es básicamente lo que entonces, hay unos formatos muy simples, están ahí en el Drive. Es algo muy simple donde ustedes podrían empezar a llenar desde, por ejemplo, algo que es muy interesante aquí en el de personas, no sé si observan que tiene nombre, ¿no? Y le colocan incluso un eslogan, ¿no? Por ejemplo, el que está en la izquierda es un template, es una plantilla, ¿no? Donde colocan, por ejemplo, todos los comportamientos y los colocan en términos de una medición lineal, ¿no? En dos extremos. Y el que está en el lado derecho es un poco más clásico, ¿no? Donde tienes toda la información demográfica. Debajo está la información demográfica, debajo del farmark está debajo de la fotografía y hay algunos otros elementos medicinales, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo o qué tan completo? Pues bueno, depende mucho de la información que tengan acerca de los usuarios, ¿no? Y esto hace que tengas una idea mucho más cercana de qué es lo que puedes hacer. Pero bueno, es una técnica, ¿no? Mi intención no es evangelizarlos en la técnica de personas, es una posibilidad. Hay toda una biografía alrededor de, no es algo que alguien simplemente se le ocurrió. Pero bueno, la intención era nada más presentarles de que podrían, a partir de la información que recopilen, utilizar esta técnica como modelado de usuarios. ¿Okay? Y ahí en las diapositivas hay mucho más información. Entonces ahí hay más o menos una serie de líneas, guías para seguir, ¿no? Y entonces cómo llenar, por ejemplo, todo esto. Entonces nos lleva tiempo, entonces lo que me gustaría, bueno, esa es una primera parte, ¿no? Entonces tengo ya el modelado de mi usuario. Y lo otro es, bueno, pongo en contexto al usuario en un ambiente, en un escenario. Entonces aquí la idea es, bueno, para los que han estado en el rollo de ingeniería de software, pues por ejemplo, saben que parte de la especificación de los requerimientos incluye casos de uso. ¿Okay? Y básicamente la descripción, en un caso de uso es la descripción de cómo un requerimiento va a estar funcionando, ¿no? Y puede tener la descripción puntual del happy path, o sea, cuando todo funciona bien, y de los flujos alternos, ¿no? Cuando algo falla. ¿Okay? Pero eso nada más, volvemos al mismo detalle, es la parte de la funcionalidad, no está contextualizada. Y la idea otra vez con los escenarios es que transformemos un caso de uso
a un escenario mucho más concreto, ¿no? Donde hay elementos ambientales, organizacionales, personales involucrados en la descripción del escenario. En teoría eso haría mucho más rica la descripción de cuando quiera trasladar ese escenario en la interacción que el usuario va a tener, porque en los casos de uso no hay nada acerca de eso, es simplemente el seguimiento puntual de paso a paso de qué es lo que ocurriría, pero no hay nada más. Bueno, entonces tendríamos escenarios, ahí les cómo hacer un escenario y bla bla bla. Vamos a saltar la parte de crear una persona porque si no nos vamos a alcanzar el tiempo. Pero bueno, uno de los siguientes pasos después de recolectar la información sería modelar el usuario de una forma. Puede ser con un simple perfil de usuario, puede ser con una técnica de como personas, hay otras. Pueden complementarlos con escenarios. ¿Okay? Y en ese momento, entonces, ya estaríamos listos para trasladar los requerimientos con el conocimiento del usuario a una interfaz, a un prototipo. Y para la parte de prototipos, de nuevo es otra selva, ¿no? O sea, podemos empezar desde la manera más simple, que es lo que vamos a hacer ahora, generando prototipos en papel y utilizando herramientas, utilizando aplicaciones que son bastante simples, donde tomamos una fotografía del papel y generamos la secuencia de interfaces, ¿no? Y desde ahí podemos probar. No necesitamos más, ¿no? Parte de lo que platicaba con Elías durante el break era que el problema, una de las situaciones es que nunca hay presupuesto ni tiempo para hacer este tipo de actividades. Entonces, en realidad, lo que debería ocurrir es que deberíamos recurrir a las actividades más simples y más sencillas para tratar de incluirlas dentro de nuestro proceso, ¿no? Posiblemente les puedan parecer excesivamente simplistas estas actividades. Hay parte de esa idea dentro de que no debería ser tan complejo realizar todo esto. Entonces, en la medida de las posibilidades, dinero, tiempo, personas, bueno, es que tan completo lo hago. Pero al menos si empezamos a involucrar pequeñas actividades dentro de nuestro ciclo de desarrollo, pueden marcar una diferencia en el producto final. Bueno, entonces, aquí en la parte de interfaces de usuario, recuerden que la intención no es acerca del look and feel, no es acerca de la apariencia visual, es más acerca de una cuestión de organización, una cuestión del diseño de la tarea, una cuestión acerca de qué información presento, qué información no presento, la secuencia propia de la tarea que me la podría dar el escenario que desarrollé, o me podría dar idea de cómo va a estar organizada esa información con base en la información que viene del usuario, ¿okay? Más allá de simplemente cumplir con el requerimiento, que haga la tarea, ¿no? Entonces aquí es la idea de el requerimiento me dice qué es lo que va a hacer, y entonces el perfil de usuario, los escenarios me pueden guiar en el cómo se debería hacer la tarea. Y hay guías muy básicas, ¿no? Entonces podemos empezar desde guías donde podemos observar cómo están organizados los componentes visuales en la pantalla, en la interfaz, perdón, ¿no? El tipo de navegación, ¿no? Es lineal, es jerárquica, circular. La parte de composición, ahí la dejamos del lado de quien va a trabajar en esa parte, ¿no? Aunque no crean, la parte de tipografía es excesivamente relevante, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas guías que me dicen, dependiendo del tipo de persona, bla, bla, perfil, donde involucran la tipografía con el perfil del usuario, ¿no? Y bueno, después también hay otra serie de heurísticas que se pueden utilizar, bastante simples, para probar qué tan buenas estamos generando, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea, no? Bueno, menos trabajo visual, menos carga de memoria, o sea, la parte cognitiva, ¿no? Menos trabajo motor,
y nosotros empezamos a priorizar sobre eso. Y hay elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, podemos probar si nuestras interfaces son consistentes, ¿no? Consistentes en la organización, en la tipografía, en el flujo, en la navegación, los gráficos que utilizamos, la información que proporcionamos, navegación, composición. Y por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de composición agradable, pues tenemos, o sea, ni siquiera tenemos que ser diseñadores. Aquí son guías tan básicas como, por ejemplo, tiene un balance, por ejemplo, mi interfaz. Y esa sería una idea visual de lo que podría ser una interfaz balanceada y desbalanceada. Proporcionamos simetría, hay regularidad, la propia interfaz me indica cuáles son el siguiente elemento para trabajar, la secuencia, se habla de economías, de cuántos elementos tiene la interfaz, qué tan simple es de entender. Y esos son aspectos meramente organizacionales, ni siquiera tenemos que ser diseñadores. Y de ahí, pues bueno, hay ciertas reglas para entender cómo combinar colores, pero si no es nuestra tarea. Pero bueno, si quisiéramos saber algo, hay elementos muy básicos donde nos indican, bueno, estos son esquemas que puedo utilizar, cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas guías de diseño visual que pueden encontrar en la red en términos de combinación de colores y cosas de ese tipo. Entonces, ahí la verdad es que yo recomiendo que esa parte la haga alguien que conoce bien. Bueno, entonces, ¿cuál sería la idea ahora? Sería algo bastante simple. Tomaríamos uno de los requerimientos que ustedes hicieron, que ustedes definieron, ¿no? Posiblemente el más complejo que consideren que tienen hasta ahora. Y, por ejemplo, en estas hojas podemos diseñar, por ejemplo, la navegación con papel. Esto es lo que va a ver primero el usuario, después va a ver esto, si se equivoca pasa esto, piezas de información. Con estas hojas pueden empezar a jugar, a hacer los prototipos, ¿okay? Y si ya quieren ser mucho más puntuales, cuando ya tengan claro, por ejemplo, el flujo y la navegación, la información que se van a presentar, el orden en el que se le van a presentar, entonces ya podemos ser mucho más específicos y colocarlo con mucho más información. ¿Sí estamos? Entonces esa sería la idea, de seleccionen uno de los requerimientos que tienen y pueden empezar a bosquejar el prototipo. Ahí les dejé hojas en blanco también por si quieren estar, por si necesitan hojas adicionales. Espero que les alcance. Que no ayude mucho la dibujada. Pero es que no importa, porque aquí no es acerca de cuestión de dibujo, no es nada más. Podemos hacer bloques, cuadros, no tiene que ser absolutamente nada. Les voy a mostrar.
Bueno, esta es una de las herramientas que en alguna ocasión he utilizado y es tan simple como eso. Entonces, así como esa hay muchísimas más, ¿no? Y aún así, si quisiéramos producir soluciones de prototipos mucho más complejas, hay herramientas que me permiten, que son diseñadores de interfaces, ¿no? Entonces nada más arrastro los componentes y genero una interfaz. Pero por ahora es tan simple como utilizar papel, lápiz y generar la navegación, el diseño, la secuencia y después el detalle de lo que se le puede presentar al usuario. Así estamos. Vamos a tratar unos 10-15 minutos en esa parte. Seleccionen uno de los requerimientos que definieron y trasládenlo a la interfaz. ¿Cuál seleccionamos el logo? Yo empezaremos con la más complicada es la principal. Hagas como que reporta la aplicación, login y cómo va a ser las no grande. Por ejemplo, Sí, ¿verdad? También es muy peligroso. Oye, pero como se va Ay, es que ya como tipo las aplicaciones de Google, o sea que es muy sencilla la interfaz. Por ejemplo, estamos viendo en abrimos la aplicación, verás aquí. y no sé si han visto, aparecen las opciones aquí. Tres líneas, los menús que tienes allá. Entonces, pensando que lo primero que haría sería aparecen, por ejemplo, o sea, todo el proceso de sí, normalmente es del usuario, reporte. contraseña, Facebook y... Pues, ¿cuál es No sería primero la funcionalidad principal del sistema? Pues levantar el reporte, ¿no? O sea, Esa sería las dos ¿y opciones. en qué consiste ese reporte? Tomas la foto es que había que y le pones como una descripción y la mandas, ¿no? Entonces, si no eres yo nuevo, pensaría, pues ¿cómo primero vas que a haces bloquear? cuando abres la aplicación, pues cuando abres la El inicio aplicación sería te saldría en todo esto, login, sería el mapa, sería primero como un mapa de Google Maps, ¿no? Te saldría un estas dos mapa opciones. donde pues tendrías las Si calles, eres nuevo, tendrás aquí, si no, si no, te vas a tener tendrías como las calles, un mapa que te Si tú sale. ya tienes cuenta de Google, Facebook, Ajá, con el hecho de primero clic en Google, en automático puedes saber el nombre que te salga. registrado anteriormente. cuenta como registro. Por ejemplo, si yo le doy en login, pero no me he registrado ni con Google ni con nada, aunque tenga la de Google, y le den login y le den Google, no me va a reconocer la cuenta. Lo que es el signo, de aquí te mandaría que lo habilites con Facebook o con Google, y al hacerlo, de ahí habilitaría la relación de la cuenta y ahí es donde una tú vez que aceptas que detecte se vinculen las dos aplicación, opciones. te la mande, como te la mande. Y ya después, cuando vuelvas a entrar en login, ya te va a reconocer la de Facebook. Así, Entonces empezaríamos con tengas eso. esto. Y lo único que tendrías para que fuera más exacto es que tienes un botón aquí en medio El logo de la aplicación. con un logo de una cámara, ¿no? Login. Algo así, ¿no? Entonces que después de eso lo aprietas y te sale nada más por la interfaz de la Entonces de cámara. aquí Aquí te sale la interfaz de vamos a la hacer la cámara. opción. No sé. Vuelve a salir el botón. En la Vale. opción 1, Ajá, de hecho, solo que sería el login, ahí nos Sí. pediría como es tipo los iPhones, literal, si es con Facebook. nada más así, pero que te sale. O sea, es con cuenta.
Entonces, Nombre de usuario. Es nada más literal un botón. estos serían botones. Tendremos acá Facebook, Google, usuario y contraseña. Y ya de ahí te manda la aplicación. En el caso 2, Entonces aquí pondrías nada más. nos aparecería ¿Qué es lo? O sea, aquí saldría el de lo que está pasando, ¿no? Una flecha, ¿no? O algo así. Eso Puedes lo poner pone una la flecha aplicación. para seleccionar el si nos preguntaría No, o sea, lo que me refiero, por ejemplo, Naturalmente que nos abre la preguntaría aplicación, con cuál queremos darnos. está aquí esta es la cámara, ¿no? En esta Tomas la ya es foto lo mismo. y ahorita En en esta es cuando ya está registrado. te saldría Y esta ponerle automáticamente te manda para acá. a 2 tercios, un tercio de la pantalla sería la foto Sería que exactamente tomaste. la misma porque Y abajo vendrían solo campos de que texto se que te dijera ya tendría su con un campo fijo donde vendría, o sea que no puedas editar, donde venga la ubicación de la foto, no sea las coordenadas. Otro, donde sería ahí donde ya se pondría qué es lo que estás diciendo. directamente la foto puedes seleccionar como usuario. Pero en esta tu carro daría para registrar varios elementos. sería la pantalla de. Por ejemplo, puedes poner, no sé, Pero Antes de eso, pero por esta ejemplo, sería a la medida que tú habilitas que se comunique está revisando la toda aplicación. pero pues es que por ejemplo como dijeron allá antes, a veces no tienes Es cuando tiempo te para dice, hacerlo. ¿Qué tal si, no quiere tener si tomas la acceso foto a y después cámara. lo quieres hacer? Quiere O sea, no tener necesariamente acceso a- cuando estás quiere tomando la tener foto acceso a necesitas tus poner las contactos. etiquetas, Quiere sino que tener después, acceso a no sé o qué. sea, esto ya sería No, es fechar. una sola fecha, o sea, nomás es un clic más de lo que debe ser. Y aquí sería permitir. Ajá, o sea, lo que yo propongo es eso, ¿no? Que tomas la foto y te sale. Permite independientemente se toma la foto, cuál de luego estas en la siguiente el dedo no son como para editar, para señalar específicamente. es esta. Y la de usuario, en este caso ya lleva 4. en lugar de 2 Y clics, la 4 sería ya donde te registrarías completamente ¿De acuerdo? Lo que preferiría es. nombre. Sí, sí, sí. Más bien sería. Si este es el login, ¿cuál es el? Este es el login y este es el signo para Esto es nueva. para Sí, porque registrar. es para registrarte y este es cuando ya eres una usuario la De guardas la y después definitivamente es esta, ¿verdad? Porque acá es hasta cuando es más vas a poner el incidente. Estas. O sea, lo que se podría Si ya hacer es tienes la cuenta, que para y ya además ingresas con la que quieras. Sería solo la primera vez que abres la aplicación. Por ejemplo, las si actividades o algo, la por ejemplo, bajas, ¿qué es lo que tienes aquí? Si no O sea, aquí te detecta la ubicación. Y si no, ya decides con cuál vincular, Y con Facebook, con Google. ¿Y qué puedes hacer nada más aquí o acá? No hay de otra. Sí, sí. Si haces Entonces, aquí Google, te mandaría a la página donde solo sería tomas la más foto. de vincular con las apps. Aquí solo tomas la foto. aplicación. Solo tomas la foto. Vamos a Ya de pensar aquí que tú le das permitir y ya te mandaría la app. no sé, Más bien te mandaría a la 4 que vendría a ser, a ver, define tus gustos, si no sé qué, no sé cuánto. Realmente la app Sí. sería acá, Sería más exactamente, entonces. Entonces, nada más antes de llegar a esa, entonces le la de aprietas. usuario. Y lo que harías, bueno, al menos lo que yo haría, donde ya se puede como es usar usuario, otras sería más, si nombre no les parece. y cuenta de correo para Sería vincular, que aquí, ¿no? como que es, Si le das aquí en esta vamos a opción, ponerle, tienes una flecha para regresar. Por si no te gustó la foto, ¿no? Y entonces aquí vamos a pensar que esto es un tercio de la pantalla. Incluso podríamos evitar En un tercio tienes tu foto, ¿no? O sea, para que veas la foto No, porque siempre te piden que tomaste, ¿no? un nick para identificar. Entonces, ya aquí lo ideal sería tener te saldrían un usuario, te saldrían porque datos, si ¿no? no, cuando hagas tu perfil me aparecería decía tu ubicación. correo. O sea, sí puede hacerse con el puro correo, pero te aparecería todo el correo completo. Entonces aquí te saldría esto no se modificaría porque todo esto eso se se lo lo pasa paso directamente lo obtendría. Eso tienes mediante seguridad. Por Entonces, ejemplo, tienes aquí aquí en la personalización del perfil que tendríamos, hablábamos del ya podemos suponer que es, ¿no? O sea, si quieres usar longitud y latitud, Actividades y espectáculos.
ecoturismo. Entonces, aquí tú ya pondrías descripción, que es a dónde iríamos, ¿no? Se podría poner Elige actividades de tu preferencia. descripción. Pones, o sea, lo pueden poner tipo checkbox en donde Aquí culturales, cines, teatro, museos, actividades al aire libre. Tú podrías escribir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que quieres reportar? Y se podría poner aparte como que un botoncito o algo donde pudieras poner etiquetas. Agrega etiquetas, ¿no? Otro sería Como cuando le haces a, no sé si en Instagram o algo así, como tipo poner los hashtags. Pero creo que podrías agarrar una etiqueta en un banco de etiquetas o algo así, donde tú ya entonces, por ejemplo, si le das aquí para identificar de una manera más rápida la foto, ¿no? Aquí yo digo una descripción del apartado de actividades y donde sería que más checkbox. Sí, tienen varias opciones. La descripción, las etiquetas y la dependencia de cómo se mandarlo, porque si no decides, si tú decides mandarlo por lo que comentabas al principio, era que primero lo que había que hacer era elegir dónde estaba ubicado, ¿no? Dependiendo de eso, elegir la dependencia a la cual se va a mandar. Pero tener una base no podrías tú pasas en las etiquetas, o sea, para evitar que digan nos faltaría un botón más o que aprieten algo más, que tú con la etiqueta lo puedas, que en tu base de datos tú digas, bueno, obviamente la etiqueta de fuego, para que puedas personalizar incendio, todo. Terminas actividades culturales, te regresa árbol, maleza, para que personalices tus actividades, cigarro, tigado, igual a este, y luego el de alimentos humo, igual a este. o sea, que eso, cuando ya personalizaste o sea, todo, como decías al principio, ¿no? Que sea como Sí, bueno, totalmente si tú pones etiquetas, a la hora de poner las etiquetas, después vas colocando la pantalla. mapear con una dependencia. no, sí, pero a lo que yo me refiero es en vez de que tú, ¿qué tal si no sabes a qué dependencia es? Lugar geográfico. O sea, ¿qué tal si Cuando llegues, pues empiezas a... ¿qué tal si veo un un incendio, pero no sé Si yo si quieres cambiar de repente, Es más, sabes metería ¿Qué tal si una por la estructura del gobierno no está definido que haya departamento de gobierno? O sea, que no hay departamento de gobierno, sino que haya... pero podrías irlas cambiando según entonces ya terminando. Yo digo que con las etiquetas podrías agregarse, no sé, Las etiquetas. ¿cómo podemos poner Entonces, las etiquetas? Sería como un botón o acá habilitar Ahí solamente hay en el, ¿cómo se llama? No, sí, no, pero acá, ya aquí, directo, una vez que es que también lo que sería, lo que se buscaría evitar es que cambiaras, sino que cambiaras de pantalla, ¿no? O sea, yo pensaría, pero ahí puedes poner un menú desplegable. Al momento que le des OK y ya tengas unas culturales de allá. Lo seleccionas y yo pensaría que nada más que Si no no es le dan desplegable, o sea que también Puedes tenga hacer la opción de que si no te gusta nada de sabía, le nada más en puedo ciertos dar rubros, se vaya agua, a Sí, multas. Sí, o sea, la teoría sería que cada una de estas lo que pensaría son culturales, las llenas, o cuando le das OK te regresa esta pantalla. yo pensaría, por ejemplo, un botón que te mande aquí. que viene aquí, Lo que pasa es que si no te gustan estas, ya sería de aquí, me entonces regreso y ya yo solo quiero ver cuando le aprietes, le doy que OK sobre esto sale una y ya me ventana brinco los dos. emergente, entonces para salga un campo de texto y un listado con, vamos a decir, las más usadas, ¿no? Entonces que tú puedas teclear el botón de menú, por ejemplo, para regresar y te va a filtrar los resultados en fuego, como un buscador, pero que no te salgas de cierta manera de la pantalla, ¿no? O sea, yo pensaría para buscar directamente comida y que esta sería como el área de resultados. O sea, sin tener que apretar el Y botón, todo eso un menú desplegable es lo que te permite Que te hace como que te arroja y necesitarte. Exactamente, que te arroja. Incluso podría ser, por ejemplo, si tú eliges pero ¿cuál sería? Bueno, entonces ahora lo que sería de ahora, ¿cuál sería más amigable?
salgan tus... El secretario y seleccionar quién le mostrar pantalla. Porque tienes sí, otra pantalla y parte para el Si diseño tú mucho tienes más que elegir pesado. acá Y aquí nada más tienes pones una lista de todas las etiquetas o lo que sea. o incluso Y ya nos pones un cuadro de se texto. puede dar una Lo puedes poner aquí. vista Google Maps Entonces, ¿cómo? para ubicarte Así como, o sea, no es un cuadro de texto. y marcar no sé, los azules son restaurantes, los verdes Y son abajo lo vas a encontrar para enviar los toda la rojos descripción son con actividades la al aire ubicación libre. y el departamento. Sí, aquí que sería. te permite a ti decidir por distancia. Lo que podríamos hacer sería aquí abajo Y mandas como. de entrada crear un botón que nos pueda multiplicar la pantalla. Entonces creo que aquí se podría poner igual etiquetas y que tú empiezas a teclear actividades y lugares y que te salgan sugerencias. y según lo que queramos. Si quiero ver la lista del mapa, aquí me aparece el mapa etiquetas de compra. y tal vez en Incendios, agua, los kilómetros baches, lo que sea. Unos mapa son a taxis 10 kilómetros tal. y Pues que de donde estás localizado si no aparece la que realmente estás buscando, le aparece cuando te en el radio aparece todo listado y empiezas a leer. de 10 kilómetros, que sería la configuración que pones aquí. Y si le das en Estoy acariciando las manos. No, nada más para que tenga un poquito más de espacio. si le das aquí en Entonces, aquí ves los aquí se salía otro, ¿no? Etiquetas y otros. la parte de agenda que te muestre tal vez Para que las opciones. que lo haga rápido. Organizado. Sí, sí. O sea, ahí sería dependiendo de Lo que yo entendí y lo que yo también podría decir es que me cuando deberían de tengas así aparecer eso, 3 bloques. 3 bloques. igual Pero si solo elegí uno, hacer así. Solo así. La pues más solo tarde. va a Es que tú aparecer. empieces a Y escribir. ya entonces ya hay Entonces, Por ejemplo, vemos que aquí es que los 3. Entonces aquí aparece y que aquí Culturales. salga como que un cuadro que flote y que digan, ¿no? O sea, aquí ya no vendría esta, y que salgan las sugerencias, ¿no? alguna máscara es como de que Fuego, Sí, tampoco es un listado no, sí, son unas cuantas, No es ¿no? concurso de dibujo. Bueno, podríamos pensar en 3. Vamos a pensar así. Es una aplicación. ¿Cuál otra que tienes al aire libre? Al aire libre con Pensar así. Igual poner en la tienda de campaña. Y aquí sería poner Una más. X, pensar así. Y que al final aquí, si no aparece ninguna, tú tuvieras la opción de agregar. y O sea, ya que tú la agregues a aquí la base de datos. actividades. Entonces ya Si tiene horario, que sería el horario. organizadas por horario. Ajá. Y aquí también, aquí en vez de horario, podríamos hacer que las organice por distancia. O por distancia. Ya, Podría ser creo que sería distancia, como que tipo lo de único comida o que calificación. no le das aquí. Que se enviar, ven las y tres solamente opciones la. a- Eso podría ser desde Y ya, pues obviamente con otras cosas, o sea, otras funcionalidades, pues sí, es comida china, se lo hicimos en 3 pantallas. pesas o cosas En así. 3 pantallas puedes reportar algo, ¿no? Ya aquí, pues en el menú de opciones, pues te vendría como que Entonces, tu cuenta, tendrían tu que historial aparecer, yo creo que de reportes que en el historial, algo así. cuando vieras con la lista, tú le das clic a una y ya te saldría toda la información. verificación. Ajá, y aparte vendría el seguimiento, todo eso. donde Creo que en 3 pones una pantalla más que te diga, no sé, que salga y distancia. una palomita, ¿no? Y palomita. Entonces ya si le das clic a cualquiera de estos, te los acomode de mayor a menor. Exactamente. ¿Qué incidente fue enviado? ¿A cuál dependencia? Eso con chances Eso sería hasta aquí. De aquí nos iríamos a qué? Al ingreso a la... Porque si es yo creo que eso de si es cultural, de lo si es alguna
a qué dependencia, creo que eso podría ser parte de un seguimiento. O sea, porque, bueno, en mi opinión, creo que todavía tendría que haber alguien detrás, personas detrás, que determine si o sea, posiblemente la aplicación de manera preliminar ahí la idea sería que pueda asignarlo, ¿no? Pero creo que el lenguaje de manejo no sé mucho de eso. Posiblemente si alguien lo valida, que el sistema tomó la decisión, ahí ya puede el sistema aprender, ¿no? que estas etiquetas efectivamente van para esta. No, en ese caso, o sea, el programa que realiza no sé, algo así que incluso una foto, o sea, Sí, ahí sería sí, pero de alguna manera primero si es, se tendría que validar si es una obra o algo por el que, estilo. porque o por sea, ejemplo, en un principio ayer de que hay un montón de temas, pero nadie me sabía así decir va, que había cuando una persona le diga, ok, lo que hiciste está bien, o sea, la decisión que tomaste fue bien, y ya conforme pasara el tiempo y se metieron más estas cosas, se podría evitar ya que una persona le diga, ok, lo hiciste bien, ¿no? Entonces sería con el tiempo y con los intentos ya podría como que saltarse al humano y decir, bueno, estoy 100% seguro, bueno, 99% seguro me cansé de caminar, no sé cuándo era el parque, ya era que lo que yo, que el departamento que yo asigné es el correcto. Regresa a Santiago, y que no pensar nada. Yo digo, o sea, en 3 No, es no puedes hacer. Y es que estoy en el Y no sé, posiblemente 68 y 67. hasta si logramos hacer mejor, podríamos aquí poner como un botón que diga guardar para después, que tú tomes la foto y que te diga, pues ese no puedo ahorita hacerlo, lo guardo. Como para decir, llévame Ajá, directamente sí, ahí. porque obviamente cuando tomes la foto ya va a venir, por eso les dije lo de real time, sino que cuando guardo la foto automáticamente La dentro de la información del foto, nombre, de de la las foto y sinopsis, ya la de las ubicación. cosas. Entonces ahí podrías poner Puede eso ser como guardar para después. de boleto, Pero ese sí, ahí reservación. no se me ocurre dónde ponerlo. en la foto, puedes poner el botón de tomar la foto o guardar la foto. Digamos reservas y Sí, pues en el caso de como que ahí va a depender de las aplicaciones que manden, de los lugares que No sería igual, hay una si opción, tienen la opción tomar de foto o hacer agregar, compra, solo reserva o únicamente pues la vaciar el se precio final. consideraría, ya no es necesario tomar en instancia, sino tomar en Obviamente habría Pero que ver allá yo si creo que esta, que por ejemplo esta, al ser la principal, o sea, no tendrías por qué meterlo en las opciones o sea, la mayor como te diré, como que enfócate primero a tu idea principal, ¿no? O sea, lo primero que quieres es tomar una foto y lo que tú estás pensando que lo que vas a hacer es hacer todo este procedimiento. Sí, todavía hay ciertas restricciones. Muy posiblemente yo lo que ya diría ya aquí, es que No, yo soy feliz. sí, que aquí no. De verdad, a mí me choca dar vueltas por la. Porque aquí con chance puedes ocasionar confusiones aquí. Sí, Si pones dos botones o algo así, son cosas ¿qué tal si se confunde? Y chingas que no quiero agregar una, sino que yo quería tomar la Sí, pero yo foto. tengo una mala experiencia ya de Sí, pero ya vi igual que pues si examinas, ¿Qué? tú no vas a Supone que eran poder 2 meses para que me llegara un gusto y hasta el día de hoy. Ah, no, yo creo que Identificación, en el de examinar, Ah, sí. va a tomar Ya no sobre llegó. tu casa y no sé si de tu casa, Bueno, sino pero este de la descripción de los instantes que estás Sí. tomando. Aquí nos aparecería Ahí como otro de los requisitos tendrías que bloquear que no te permitan agarrar cualquier foto, sino que es una foto que haya sido tomada con la esta sería la aplicación. galería de fotos Cuando guardas la usuarios la foto, comprar o reservar reservación. directamente. Sí, por eso. Entonces, Pero con eso discriminas. sí, por O eso sea, si una foto que faltaría tomaste no la tiene la página de la descripción, ingreso de datos de no la pago. tomas en cuenta, ¿no? así, pero pues creo que eso ya sería como parte de otra funcionalidad. Y aparte sería otra funcionalidad, ¿no? Esta sería la principal. ¿Cómo Sí, pero lo que dices es, por ejemplo, lo de guardar, no estaría aquí. Tendrías un botón de guardar o Y una vez, es que una vez que ya realizas el pago y te lo avala el banco. Pero con chance aquí
la entidad Pues, económica. Para no Porque tienes que hacer darle regresa. más, para no causar confusión, Y ya dio que un botón para regreses que aquí. para tomar la foto. O sea, ya después Para que creo que aquí Sí, podrías ponerle algo. Guardar información O sea, guardar Ya, para ahorita después. que ya poner- definiste que vas a ir a teatro, ya Ya seleccionaste, cámara, ya te regresas. cuando lo Sí, hagas. y no es necesario que Porque ya llenen una los vez campos. ya que decidiste que O sea, vas a solo ir a con teatro, eso, a lo mejor dejarlo para quieres después. planificarlo de mañana, que es una actividad al aire libre, y le Una das vez ya. decimos que Te tienes. pones acá. Ah, no, pero es que esta es la de configuración. Sí, no, te Sería mandaría- más digo, bien- eso Ah, se bueno, podría te planear regresas para acá. o sea, para otra funcionalidad. Y ya que empiezas a podría- determinar, bueno, podría tener. esto. Incluso Y, acá. y la seguridad en el sentido de que, por ejemplo, que yo tomo una foto, no hay ningún incidente, y yo tomo y yo le envío. para días Posteriores. posteriores. O sea, ¿qué tan seguro es de que me va a enviar información? Y que te repita, y que Porque te en diga, verdad está pasando sí, algo. seleccionaste esto, así. Pues es que de alguna manera es como tipo en YouTube. O sea, en YouTube, ¿por qué crees que no es muy fácil encontrar, por ejemplo, porno o Entonces, en este menú suicidios o cosas violentas? Porque en realidad hay gente que revisa videos, o sea, que está nada más para eso. Revisan los videos, para eso lo pagan. Todos los videos que suben, ellos pueden decidir si se sube o no se sube a YouTube. Es como por ejemplo en Mercado Libre. En Mercado Libre, cuando tú publicas, ¿Qué más incluimos en el menú? te dicen, danos chance de revisar tu publicación y después te la Agenda. Agenda, hacemos eso. configuración, Entonces, método de pago. con chance, o sea, te digo, ahí ya nos estaríamos yendo muchísimo más al fondo, ¿no? O sea, tendría que haber Sí, como un proceso pues más detallado de planear cómo lo harías, ¿no? Está como... Ya te gusta la aplicación. Con una basta, completar una tarea. Ok, bueno, sí, es que no alcanza el tiempo. Bueno, entonces, nada más para terminar. Okay. Sí, ya es más un poco más de la hora. Prometo ser muy breve con esta parte. Bueno, entonces, va de nuevo, ¿no? La idea es que simplemente utilicen esta como una actividad de diseño, ¿no? Donde puedan tener retroalimentación entre el equipo y eventualmente esta interfaz, así como está en papel, la pueden trasladar a una prueba de usuario. Entonces el software, la app que les mostré se llama POP, Prototype Paper. Es tan simple como a partir de estas que generan empezar a diseñar su prueba, que esa sería el segundo. Entonces, desde aquí, independientemente aquí no estamos preocupados del look and feel, aquí no estamos preocupados de la apariencia visual, aquí nada más estamos preocupados en términos de cómo organizamos, cuál es el flujo, o sea, cuál es la secuencia de pasos que tiene que seguir el usuario, si vamos a dar retroalimentación, y hay toda una serie de guías adicionales que podríamos estar revisando. Pero en principio, al menos considerar cuál es la organización, cuál es la navegación, cuál es la retroalimentación que el usuario está teniendo, ya empezamos a incorporar ciertos elementos para hacer más amigable la interfaz. Entonces, aquí la idea sería seleccionan una de las tareas. Seleccionan una de las tareas que tienen en sus requerimientos. Ustedes deberán priorizar cuáles son las que consideran con las que el usuario podría tener mayor problema en algún momento. O quieren asegurarse, si quieren asegurar ciertos aspectos de la interfaz, ¿no? Entonces, va de nuevo. Lo que deberían reflejar en las interfaces es la secuencia para la tarea que ustedes quieren probar. ¿Okay? Parte de su diseño es cuando empezamos a bosquejar cómo está la aplicación completa y aquí empezamos a seleccionar. Estas son las interfaces que se van a involucrar en esta tarea. Entonces, aquí por ejemplo, entonces vendría la última parte que completaría el ciclo es cuando ya tenemos el prototipo, lo único que nos falta es evaluarlo. Entonces tenemos que decidir qué es lo que queremos medir.
Por ejemplo, ¿cuál sería una de las características no funcionales que estarían asociados a una de las tareas que quisieran probar? Yo incluiría al final será la de las métricas de uso de la aplicación. Que descarguen un servidor las métricas de uso, por ejemplo, en qué horarios se utiliza más, en qué horarios no se utiliza, cuántos usuarios la descargan y la dejan de usar, cuántos la siguen usando después de haberla descargado. Ok. ¿Alguna otra que se relacione con el uso de la aplicación, pero directamente que tenga que ver con las interfaces? Porque ese es, por ejemplo, hacer un log de las actividades, ¿no? Que ya empieza a ser muy común en la mayoría, ¿no? Para saber qué es lo que el usuario está haciendo, ¿no? Sin tener que tener este tipo de pruebas de usuario, ¿no? O sea, es información adicional, ¿no? Pero por ejemplo, de las tareas que tiene que cumplir el usuario en la interfaz o en el sistema, pero no funcionales. ¿Algún aspecto que consideran que debería cumplir? No funciona, podría ser en el caso de ambas que utilizan el GPS, que tu teléfono tenga GPS, o sea, que el teléfono podría ser, ¿no? Y de las que estén relacionadas con por ejemplo, facilidad de uso, que sea intuitivo, que sea amigable. Pues que funcionen en la mayoría de los dispositivos, ¿no? Que sea compatible con... Pero eso es una prueba de compatibilidad técnica, ¿no? O sea, no funcionales es que sería deseable, pero no es básico para el funcionamiento de la aplicación. Representa un elemento de calidad. Un valor agregado más representa un elemento de calidad, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que hay requerimientos no funcionales que si no se cumplen, podría dar como consecuencia que la aplicación no puede usarse de forma adecuada. Porque, por ejemplo, a ver, este podría ser un elemento no funcional, el agregar una agenda. Nosotros ya hicimos todo esto, se configura, ubicas tú, dices, ok, quiero ver qué actividades culturales selecciono una y hay la opción de ver qué tanto ya agendé. Esa podría ser una opción no funcional. Agregar una así como que una lista de todo lo que yo ya, de la planificación de mi día. ¿O eso es funcional? Eso es funcional, pero lo que podría revisar con respecto a hacer la tarea es qué tan fácil es hacer esa tarea, ¿no? La facilidad de uso. Ahí radicaría no funcional. Ese es un no funcional. Sí, porque es un elemento. Sería el cómo configuramos esto para que te regrese aquí y de aquí brincarte hasta acá o entrar en las demás configuraciones. Detrás de cámaras. Más bien. Pero en este caso, por ejemplo, eso implicaría que quieres verificar tu diseño en la secuencia de pasos que hiciste, qué tan fácil es para el usuario, por ejemplo. O sea, tú presupones en este momento que podría ser fácil, ¿no? Seguiste algunas guías de diseño, seguiste algunos elementos de organización de los componentes, hay consistencia entre tus interfaces, bla, 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 bla. Los primeros elementos muy básicos, ¿no? Pero bueno, ahora ya tienes la secuencia, ¿no? Y lo que quieres probar es qué tan intuitivo puede ser, qué tan fácil. O sea, si alguien fuera de nuestro pensamiento o de cómo lo planeamos, puede seguir esos mismos pasos. Pero la idea es que no solo ustedes van a usar esa aplicación. No, pero alguien completamente ajeno a... Entonces, aquí la idea es, la parte de usabilidad precisamente se refiere a la parte de probar una serie de elementos de calidad de la interfaz, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con facilidad de uso, facilidad de navegación, si es intuitivo, hay toda una serie de métricas asociadas a eso, ¿no? Entonces aquí el proceso puede ser tan simple, tan complejo como nosotros lo necesitemos, ¿no? Pero la idea es que podamos definir
Entonces, la idea es que podamos definir una prueba con base en alguna medida que nosotros queremos probar. Por ejemplo, puede ser cuántos errores el usuario comete, por ejemplo, ¿no? En la tarea. Esa podría ser una de las métricas. O la otra, son métricas muy simples. ¿Cuánto tiempo se tarda? La otra es cuántos pasos hizo. ¿Cuántos pasos consideré yo y cuántos pasos hizo el usuario, ¿no? Entonces, medir esa distancia. Entonces, dependiendo qué es lo que me interese medir, es lo que voy a hacer, ¿no? Y hay que hacer el diseño de la prueba. El diseño de la prueba involucra, bueno, desde generar toda la interfaz para reproducir la tarea hasta definir cuáles son los elementos que voy a medir durante el proceso de la tarea. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, con métodos muy simples que tienen que ver. Hay una serie de heurísticas que se pueden evaluar. Y entonces yo puedo ir a mi sistema y verificar, a ver, ¿cumple con estas heurísticas? Si las cumple, no las cumple, ¿cómo las cumple? Hay un tipo de una metodología que dice recorridos cognitivos. Básicamente lo que tengo es el caso de uso o el escenario donde se va recorriendo paso a paso, ¿no? Con un experto. La otra es que, por ejemplo, si ya tengo un usuario y quiero hacer la prueba, la idea es yo quiero que el usuario vaya recorriendo la tarea, ¿no? Pero también quiero que el usuario me vaya diciendo por qué está seleccionando los elementos que selecciona la interfaz. Entonces, ese protocolo, que es bastante simple en teoría aplicado, es simplemente pedirle al usuario que paso a paso que vaya dando te vaya diciendo por qué está realizando ese paso. Y eso te puede dar información, por ejemplo, si se confundió al seleccionar un paso, ya puedes saber por qué se confundió, ¿no? Hay que diseñar bien el protocolo para que el usuario se mantenga constantemente diciendo no puede ser tan largo porque es bastante tedioso, tiene sus pros este tipo de procedimiento porque obviamente no es una interacción natural, no vas a estar utilizando la aplicación igual cuando estés utilizando la aplicación, le di clic a este botón porque pienso, eso no ocurre en la realidad, pero es un protocolo que se puede utilizar. Pero aparte es nada más con una persona, ¿no? O sea, no puedes generalizar con... él te va a dar lo que pasa es que lo que te da aquí el encalado es información cualitativa. Pero yo no puedo generalizar que no. O sea, es la opinión que me va a dar una persona. Sí, pero bueno, lo mismo ocurre con las otras pruebas, ¿no? O sea, necesitas un grupo de usuarios, ¿no? O sea, ¿qué tan válido es el resultado que tienes? Bueno, eso ya es otro rollo estadístico, ¿no? Pero bueno, va de nuevo, ¿no? O sea, si lo que tú tienes son solamente 5 testers, es todo lo que hay, ¿no? Y listo. ¿Qué tan válido es el resultado? Porque ¿qué tal si uno me dice, es que me gustó este botón porque tiene las letras grandes, está llamativo, y que el otro me diga, es que no me gusta el botón porque me gustaría que tuviera letras pequeñas y que fuera de este color? Bueno, ahí tú ya vas a tener que discernir ese tipo de comentarios si lo tomas en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando tienes posiciones extremas, ¿no? Vamos a poner que ocurre en un botón, ¿no? Esperarías que no ocurriera en ese tipo de elementos, ¿no? Amor ocurriría en la secuencia, ¿no? Dice, es que se me hace muy larga la secuencia por esto y esto. O sea, no entendí que la secuencia era esta. Serían dos versiones diferentes, ¿no? Una de usabilidad y otra más bien de look and feel. Entonces, aquí iría más aquí la intención es más acerca de probar la tarea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rápidamente. Bueno, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, es fácil de aprender la interfaz, qué tan eficiente, memorizable, el número de errores, qué tan satisfecho está. Y hay muchísimas guías que pueden ustedes seguir. Por ahí tengo algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, qué tan cortas, qué tan largas. Por ejemplo, ahí les indican para la planeación de pruebas.
todo el proceso que tienen que hacer. Por ejemplo, si hacen team callout, lo más común en los team callout es que graban al usuario y también incorporan la imagen. Bueno, por ejemplo, si ya tienen un prototipo en la computadora, pues incluyen entonces el prototipo, cómo está manipulando el prototipo y lo que está diciendo. Entonces hay todo un procesamiento, un pre-procesamiento, ¿no?, acerca de eso. Cómo van a seleccionar los usuarios, cómo los contactan, si ya es completamente formal la prueba, entonces el usuario si tiene que firmar alguna cuestión de confidencialidad, todas esas partes. Sobre todo si son prototipos que no están en el mercado. Entonces, ¿cómo seleccionan los participantes? Creo que llegar a la parte de... Por ejemplo, mucha gente se escuda por ejemplo, hay un estudio que hizo Nielsen, donde dice que, por ejemplo, el 80% de los problemas de seguridad se encontraron entre 4 o 5 participantes y el 90% mujeres. Entonces, se ha generado es una heurística en realidad, no es una generalización, puede ser con más. Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden tener? Pues hay todo lo que te dice la teoría y hay lo que te dice la realidad de lo que puedes tener con los participantes. Entonces, va de nuevo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que crear el escenario, reproducirlo en los prototipos, definirlo y entonces llegar a este punto, ¿no? ¿Qué es lo que van a medir? Entonces pueden tener medidas de ejecución o medidas objetivas, ¿no? Por ejemplo, pueden contar acciones o pueden la percepción sobre la tarea. Y hay una lista, por ejemplo, esta es una lista no exhaustiva de todos los elementos que ustedes podrían contemplar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tiempos, todo lo que tenga que ver con errores, todo lo que tenga que ver con el número de errores, todo lo que tenga que ver con el tipo de errores, todo lo que tenga que ver con el número de pasos en la secuencia, ¿no? Podrían incluir, por ejemplo, cuántas veces tuvo que consultar la ayuda, ¿no? Tuvo que consultar al soporte, ¿no? Depende qué es lo que quieran medir, pero bueno, allá hay toda una serie de elementos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pueden ustedes decir, bueno, a mí me interesa revisar la facilidad de uso, la facilidad de aprendizaje, la utilidad de la información que se está presentando en las interfaces, y así se va. Entonces, al final, dependiendo si tienen medidas cuantitativas o cualitativas, pueden llegar a una marca numérica. Y ustedes también tienen que definir, por ejemplo, bueno, cuál es un nivel de aceptación excelente, cuál es aceptable y cuál es inaceptable. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente lo hacemos, por ejemplo, si lo que quiero medir es la cantidad de pasos que realiza un usuario para completar una tarea, pues por ejemplo tomaría como base el número de pasos que realiza un usuario experto, ¿no? Y una heurística que se maneja dentro del ambiente es, bueno, ¿cuánto sería de un principiante? Pues bueno, una medida es que el número de pasos varía del doble al triple. Pues una heurística, no es algo nada establecido, pero te ayuda al menos para establecer ciertos parámetros iniciales. Ya después tú los podrías ajustar. Porque aquí la idea es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es un tiempo razonable? ¿No? Entonces, son medidas que no están establecidas. Entonces, hay bastante trabajo por hacer en esta. Esa es posiblemente la fase que tiene un poco más de trabajo, ¿no? Porque implica, si lo queremos hacer, si queremos utilizar ese tiempo y que valga la pena, desde el reclutamiento empieza todo el proceso, la creación, el ambiente,
La idea es que el ambiente donde se prueba sea lo más similar a donde se puede utilizar el software. No siempre ocurre de esta forma. Tenemos ya después entonces que usar un espacio físico completamente exprofeso para donde hay una computadora, una silla, cámaras, y él se vuelve un poco artificial, pero son las formas más fáciles. Entonces la idea es que con esto ustedes completan el proceso, ¿no? Y a partir de ahí, entonces retroalimentan la interfaz.